la página 10 de Ajá, ya empezó a grabarse. Y Perfecto. dice que se está grabando. Sí, chévere, chévere. Entonces, en la página 10 del curso, allá en el aula virtual, tienen también lo que ahora les voy a compartir. Vamos para allá. Usted va a leer, don José. Listo, profe. Ok, voy para allá. Espera que... Dale. Ah, pero es que ya va, que tengo que ir a participantes. Ya puede compartir pantalla, profesor. Sin problema, ya. Mira la arruga. Buenos días, profe. Diego Lector. Hola. Hola, buenos días, Verástegui. Bueno, igual el lector, como dice Josué. Que siempre es como que es el primero que le aparece siempre al profesor, porque ¡Randy! O sea que Randy. Randy, te mando saludos Santiago. ¿Y qué santo? Santo, ¿dónde es santo él? Pepe. Ñaja. Filosofía. Ajá, profe, puedes compartir pantalla, tranquilo ya. Un coño no me deja. No me... Ah, ahora, ya va, ya va, ya va, ya va. Dele Ahorita sí. compartir. Ahora sí. Ahí está, semana 10, materia ya mismo. En el plan de clase esta corresponde a física, a la física moderna, pero les he hecho un resumen un poco más amplio, pero básicamente es lo mismo. Entonces, bueno, arrancamos. Don José, dele pues. Ajá, pero me movió el título, profe. Bueno. Ajá, ahí, semana 10. Materia y atomismo. El concepto de materia es filosófico, no científico, como masa, entropía o carga eléctrica. Fue introducido por Aristóteles en su filosofía. En la Edad Moderna fue abandonado para colocar en su lugar el término cuerpo. El atomismo corporeísta jugó un gran papel en la ciencia del siglo XIX e inicios del siglo XX. Empecemos por dedicar unas líneas al concepto de materia y después al de átomo, del griego átomos sin división indivisible. Etimología de materia. La palabra latina mater significa madre y se aplica a humanos, a animales y hasta a vegetales. En este último caso se refiere al tronco y al mismo árbol. De mater deriva materia, aquello de lo que está hecho un tronco. Y de ahí deriva madera, madera para construir, en oposición a lignum. Lignum, madera Sí. para quemar. En castellano, madera y materia hoy significan cosas diferentes, pero en su origen es idéntico. Los griegos, por su parte, llamaban ile a los que los romanos llamaron materia. Ile tuvo como primer significado árbol, bosque. Después pasó a señalar la madera y por extensión cualquier material de construcción, madera, piedra, barro. Desde Aristóteles significa cualquier material. Curiosamente, Platón usó la palabra ile, pero siempre con significado de manera para construir. No la usó como material en general. El concepto aristotélico de materia, sabiendo pues que Aristóteles usa la palabra materia como materia en general, añadamos que la característica, o sea, No. añadamos que la Es presente caracteriza del de subjuntivo del verbo añadir. Siga.
Añadamos que la característica de dos modos distintos. Uno como sustrato en griego, hipokeimenon, del cambio entitativo. Otro como aspecto de la entidad. Entidad de ente, un ser, una cosa. Por ejemplo, un árbol, un caballo, una silla o un libro, lo que sea. En su libro titulado Física, Aristóteles analiza las condiciones o principios del cambio y dice que son tres. La ausencia de una forma antes del cambio. Esa forma, una vez realizado el cambio, después del cambio y el sustrato o el sujeto del cambio, es decir, aquello que permanece en el cambio. Si yo pinto una casa de color blanco, cambia el color de la casa, pero no la casa. Ese cambio es un cambio accidental. Podría haber sido azul o verde. Pero si cambio la casa, el cambio es entitativo. Un ejemplo, el maíz que me como es maíz, pero se transforma en carne y huesos míos. O sea, ha cambiado de entidad. De ser maíz pasa a ser carne. Por eso, escribe Aristóteles en Física 1992 a 31. Llamo material al sustrato primero de cada cosa, a partir del cual se genera, y el otro de sus libros, Política, 1226, ya, 1256 a 8, llamo material al sustrato a partir del cual se fabrica una obra, por ejemplo, la lana para el tejedor y el bronce para el escultor. Aristóteles piensa, profe, se fue mucho. Ya, Dale, Aristóteles espera, piensa, ya lo vi. ahí. Aristóteles piensa que una cosa solo es, Espera que se movió. A ver, Aristóteles piensa. Ujú, Ahí. sí. Aristóteles piensa que con una sola explicación no se puede explicar el cambio. Dice que hay que acudir a cuatro explicaciones, correspondiente a cuatro aspectos de la entidad, que son las famosas cuatro causas. En griego, aitiar, forma, material, eficiente, final. Veamos las dos primeras, llamadas en griego mope, forma, eile, material. La materia es un aspecto de una cosa, entidad, que se fija en los materiales o componentes de los que está hecha o compuesta. Por ejemplo, una casa está hecha de adobes, agua y tierra, y vigas, madera, metal. Pero hay otros aspectos. La estructura o forma de esos componentes, su composición, adobes y vigas son la materia y su disposición, paredes, vanos, techos, es su forma. Materia y forma son, según Aristóteles, términos correlativos. La materia siempre es materia de algo. La materia por sí sola no indica una cosa. Siempre es materia de una forma. Es un punto de vista al que le corresponde otro punto de vista. La forma, estructura. En resumen, la materia como realidad universal, sola y total, no se halla en el pensador de esta gira. Siga. Toda entidad, toda cosa, con una excepción, es para Aristóteles un compuesto, en griego un sinolon, un sistema compuesto de materia y forma, de componentes y estructuras. Los objetos sensibles tienen materia sensible, ile Ahí, aistete, tete. aistete. Y los objetos inteligibles, como los matemáticos, tienen materia inteligible, ile y noete. No hay la materia, sino una materia determinada. De todos modos, si decimos que la materia es A, es B, es B, la de B es C y la de C es D. Llega un momento en que alcanzaremos los elementos o componentes más sencillos, que son o eran en aquellos tiempos antiguos estos cuatro: agua, tierra, aire y fuego.
El autor de estas ideas fue Empédocles, quien Ajá. creía que eran inalterables, pero Aristóteles pensaba que se podía cambiar unos en otros. Ahora, en todo cambio, ya se dijo antes, debe haber un sustrato, algo que permanece y que se reciba de otra forma. ¿Cuál es el sustrato que permanece en los cambios entre elementos? Respuesta: la materia prima, que carece de forma y no puede existir por sí sola, sino adoptando siempre una de las formas elementales: agua, aire, tierra y fuego. La materia de algo, en cuanto tal materia, es siempre incognoscible. Solo podemos conocer la forma, pero como la materia primera carece de forma, no hay nada en ella que conocer. En fin, el mundo que nos describe Aristóteles es el mundo cotidiano, vivencial, ese que experimentamos a cada rato. Lo que él llama materia y forma no son realidades absolutas, sino puntos de vista que enfocan algo distinto en cada caso y que obtenemos por reflexión cuando pensamos en cómo hablamos. Distinto es el concepto de cuerpo, que jugó en la filosofía antigua un papel diferente. Pasemos a verlo. Etimología del cuerpo. El término castellano cuerpo viene del latín corpus, cuerpo de un animal, de un hombre, por contraposición a su actividad, su vida. Por eso se usó para referirse al cadáver, cuerpo sin actividad, vida. En griego antiguo, soma arrancó significando cuerpo muerto, así en Homero, y luego pasó también a cuerpo vivo, así en Hesíodo, y después cuerpo físico en general, sentido que recoge Aristóteles y que define así el cuerpo. Es lo limitado por su superficie. Física 204b5. El atomismo es especulativo. Recordemos, átomo indivisible. Algunos pensadores griegos, como los atomistas de Demócrito, Epicuro y otros, o los estoicos, defendieron el corporeísmo o pansomatismo universal. Pan, todo, somático de soma, cuerpo. Es decir, que todas las entidades son cuerpo, todo es cuerpo y un tipo particular de corporeísmo es el atomismo. Ahora bien, si todo es cuerpo, ahora, ahora bien, si todo es cuerpo, una de dos, o se trata de un cuerpo continuo, el ser según Parménides, o es discreto, seres separados. En este caso ha de haber algo que lo separe, y lo hay según los atomistas, y es el vacío. El vacío separa los cuerpos, que o son simples o son compuestos. Los únicos realmente existentes son los simples, invisibles, eternos, inalterables y sin cualidades. Su ser es continuo, es decir, indivisible, átomos. Los cuerpos que vemos son compuestos y cambian por agregación o desagregación de cuerpos simples que no vemos. Esa agregación o desagregación se debe al choque casual en su ciego movimiento a través del vacío. En resumen, para explicar el mundo que vemos, basta y sobra con echar mano de dos postulados, suposiciones, que hay átomos y que hay vacío. Tanto Aristóteles como los atomistas estaban interesados en examinar los cuerpos naturales, cuerpos compuestos de elementos más simples y dotados de una estructura, forma. En eso coinciden, pero se diferencian en esto. 1. Los atomistas creen posible un análisis completo y absoluto de los cuerpos en términos de átomos inalterables, mientras que Aristóteles no cree posible ese análisis, sino uno provisional y relativo a los componentes y su estructura de los cuerpos. Y 2. Los atomistas consideran que los átomos son inalterables y eternos, solo admiten un cambio local de lugar, mientras que para Aristóteles los cuerpos más simples son alterables y destruibles. Están sometidos al cambio de ser,
Su ser puede pasar a ser otro ser. El estagida propone puntos de vista. Los atomistas proponen una tesis física y metafísica. Mas sea como sea, y pasado aquellos tiempos, ni la posición del primero ni de los segundos contribuyó en nada relevante al avance de la ciencia física. Añadamos solo que mientras las ideas físicas de Aristóteles invadieron las universidades medievales sin reales aportes a la ciencia física, el atomismo antiguo conoció siglo XVII y siglo XVIII alguna clase de acomodo con el cristianismo para abrirse paso a lo que nos lleva al siguiente tema. El atomismo científico. El atomismo dejó su aire especulativo, imaginativo, para pasar a ser una hipótesis científica a inicios del siglo XIX, por obra de los químicos, no de los físicos. Muy resumido fue así, los químicos mezclaban sustancias simples para obtener otras compuestas y empezaron a medir con cuidado la cantidad de las sustancias utilizadas y los resultantes. Estas mediaciones proporcionaron base empírica a las tesis atomistas. Sobre esa base, aparecieron poco a poco algunas leyes, como la ley de la proporción definida de Proust o la ley de las proporciones múltiples de Danton. Este mismo estudioso publicó en el año 1808 su obra Un nuevo sistema de filosofía química, con la que el atomismo se convirtió en una teoría científica. Ese trabajo científico de sentar la química sobre bases atomistas culminó con una famosa tabla periódica de los elementos, Meyer y Mendel. Los compuestos Mendeleev. Los compuestos químicos son moléculas formadas por átomos. En las relaciones químicas cambian los compuestos, moléculas, pero no sus componentes, átomos. La ley de la conservación de la masa de Lavoisier era interpretada, entendida y explicada como la expresión cuantitativa de la inalterabilidad de los átomos. Justo entonces, los físicos empiezan a tomarse en serio la tesis atomista y por eso se desarrolló la termodinámica, movimiento del calor o energía, estática o la teoría cinética, cambiante, móvil de los gases. En pocas palabras, las magnitudes fenomenológicas, o sea, aparentes. Por ejemplo, la temperatura se interpreta como resultantes de los movimientos atómicos y moleculares. En suma, a principios del siglo XX, los científicos de la física admiten el atomismo. La relativización del atomismo. Todo cuerpo que vemos con los ojos es un sistema entre otros cuerpos. Eso ya lo sabía Aristóteles. Lo que no sabía, porque no podía, pero nosotros sí, es que esos otros cuerpos componentes son indudablemente átomos. Pero no lo sabemos porque los vemos. Lo sabemos porque otros ojos aparatos que construimos nos permiten verlos. Pero a medida que los físicos han ido estudiando esos átomos químicos, la hipótesis atomista se ha ido viniendo abajo. Hay átomos que desde luego, Sí. viniendo abajo. Hay Viniendo, átomos sí. desde luego, pero no son los cuerpos. Hay átomos desde luego, pero no son los cuerpos últimos que no pueden dividirse. Son cuerpos que se componen de otros cuerpos y de una estructura. Un átomo químico tiene un electrón y un protón. Y ese electrón tiene una carga eléctrica y una masa. Para, como se dice ahora, visualizar ese mundo invisible de los átomos, los científicos se sirvieron de un modelo, el modelo planetario. Se trata del Sol y los planetas que giran a su alrededor. La ciencia física de este modelo es la física de Newton, que
que nos enseñaron un poco, solo un poco, en bachillerato. Ahora bien, a medida que los físicos han ido sabiendo más y más en ese mundo invisible y micro pequeño de los átomos, ni siquiera la física de Newton les servía y por eso fue preciso desarrollar otra física, la física cuántica. Veamos algunos pasos. Primero, en 1930, un átomo es un sistema compuesto de núcleos positivos y electrones negativos. Segundo, 1932, se descubre el neutrón y se propone que las partículas de rayos alfa tienen dos patrones y dos neutrones. Tercero, 1932, se descubre el positrón, antipartícula del electrón. Desde entonces y hasta hoy se ha ido descubriendo más partículas. Cuarto, 1961. Las partículas descubiertas ya suman 30. Quinto, 1963. Para poner orden en la selva de las nuevas partículas descubiertas, se propone la hipótesis de los quarks, cuyas combinaciones serían de tres tipos: U, Downs y Stranger. Eso es inglés. Up, que significa arriba, down, que significa abajo, strange, que significa fuerte. Siga pues, los cuerpos simples. Los cuerpos simples y sin estructura de los atomistas cada vez más se nos van más de la mano. Primero, resultaba que los átomos eran sistemas estructurados de núcleos y electrones, pero segundo, el núcleo a su vez era un sistema provisto de protones y neutrones. Y tercero, ahora resulta que los protones son sistemas estructurados de quarks. ¿Cuáles son entonces los verdaderos átomos? La respuesta depende de la fecha en que se haga la pregunta. Como dato curioso, se ha descubierto en el 2012 la así llamada partícula de Dios o bosón de Higgs y también partícula del diablo. Lo cierto es que la noción del átomo se va relativizando y pareciéndose de lejos, claro, a la noción aristotélica de materia de algo. Por lo demás, no podemos destacar que siguen apareciendo partículas y partículas y partículas, y así hasta no se sabe cuándo. Situación actual, 1998. Las partículas elementales son de tres clases: leptones, quarks y mediadores. Los leptones son 12 y los quarks otros 12. Más difundida está la idea de que la fuerza básica que determina la estructura de los sistemas formados por leptones y quarks son cuatro: gravitacional, débil, electromagnética e interacción fuerte, en orden de intensidad creciente y alcance decreciente. Hay más partículas o entidades postuladas por teorías que tratan de explicar lo que ocurre en los aceleradores de partículas. En ellos se acelera hasta que adquieren una gran masa, energía, a velocidades cercanas a la luz, que se hace chocar con unas contra otras, con lo cual una se aniquila y otra de igual masa, energía, son creadas. Y para terminar, de nuevo Aristóteles. El atomismo clásico es insostenible. Ninguna partícula conocida o postulada es ingenerable o indestruible. Todas pueden aniquilarse o crearse bajo ciertas condiciones. Las partículas no solo cambian de lugar, sino de masa y hasta de entidades. Pero tales cambios no son arbitrarios. Satisfacen ciertos principios de conservancia en números cuánticos y de simetría, que permanece en las aniquilaciones y creaciones de partículas, que sirve de sustrato a esas generalizaciones y destrucciones. Respuesta: algo parecido a la materia primera de Aristóteles, algo parecido a un cambio de forma de materia, esto es, a la transformación de unas partículas en otras. Toda entidad que se conoce se compone de materia y estructura, y en este punto, Aristóteles señaló que con su posición una tendencia todavía
Respetable. respetable, pero tampoco hay que exagerar. La filosofía física de Aristóteles nada tiene que ver ya con la ciencia actual. Las estructuras matemáticas de la física teórica actual se parecen un poco a las formas cualitativas en que pensaba el filósofo, como lo llamaba Tomás de Aquino. Resumen del capítulo 3, Materia y Atomismo, de la obra de Jesús Monterin, titulada Conceptos y Teorías de la Ciencia, Marlí, Alianza Editorial, 1984, páginas 65-85. Amén. Bueno, Profesor, ahí quedó, tiene pues una... José del Mar, Sí. San Pablo, Venezuela. profesor, Como ven, desde el año 84, pues ya voy a dejar de compartir pantalla. Profesor, Sí, quedan ha llovido bastante. Ha llovido bastante desde el año 1984. Profesor, Y ahí quedan les puse una... minutos. sí, ¿Perdón? Queda quedan- poco tiempo. queda poco tiempo para que se cierre esta. Ah, bueno. Tranquilo, sí. Entonces, mire, no voy a hacer más comentarios ni les quito ahorita más tiempo. En algún momento, bueno, esto va a entrar en una evaluación, les haré alguna preguntita, ya se lo diré con tiempo, para que lo lean despacio. Si lo leen despacio, pues se entiende mejor, ¿sí? Es para que tengamos una idea de cómo está, así muy en general, las cuestiones de la física. Claro, nos quedaría otra parte. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esta situación? ¿Tiene algo que ver con la fe? Bueno, pues sí tiene que ver, pero eso lo dejo para la clase siguiente, ¿sí? Lo dejo para la clase siguiente. Y entonces, como les he dicho, pues ahora me voy a dedicar a seguir terminando su A reírse con las tarea para mandarles las supersticiones, calificaciones. a seguirse riendo, Ajá. a seguirse riendo de las Y... supersticiones de este poco loco. Tranquilo, tranquilo. O sea, una pregunta así curiosa. Entonces, como les digo, voy a terminar de corregir y se lo mando. Y en la próxima clase veremos cuál es la relación que tiene esto que hemos visto de la materia y de los átomos, ¿sí?, con las cuestiones de la fe. O sea, a ver qué es lo que dice. Igual que en la clase anterior, ¿qué puede pasar? Cuatro cosas. Puede que haya un conflicto, puede que haya una independencia, puede que haya un diálogo o puede que haya una integración. Pero eso lo vamos a dejar para la clase siguiente porque hoy tampoco nos va a dar tiempo. Me falta también, la hermana tiene pendiente una cuestión, pero esta de clases anteriores. Ahora no lo voy a mezclar todo para que no se nos empatuque, pero que no se preocupe, que yo lo tengo todo bien apuntadito. Bueno, resumiendo, materia significa madera. Se habló de una materia prima que no se puede conocer y de que todo lo que nosotros vemos, ojo, lo que vemos, sí, es material. También hay otras cosas materiales, por ejemplo, los átomos que no las vemos. ¿Hay átomos? Sí, pero ya hemos terminado de contarlos. No tenemos ni la menor idea. Eso sigue y sigue y sigue y sigue, nunca se sabrá cuándo acabará, ¿sí? Pues bien, es como un panorama muy general de esta cuestión. Y ya en la clase siguiente veremos qué relación tiene con la fe. ¿Alguna pregunta? Bueno, esperemos pues que nuestros grabadores de la clase ya nos la pondrán, donde la ponen siempre ahí en el YouTube. Profe, Diga. Diga. profe, ¿hay que volver a entrar? No, ya no, ¿para qué? Si tienen Listo. clase a las 9, Ok, listo, listo. tienen que ir a su clase de México, tienen que agarrar el avión rápido para ir a México. Hay coronavirus. Bueno, es lo que me dijeron a mí, ¿no? Sí. Tienen clase ahora con el Sí, profesor Felipe sí, con el Purvele. profesor Félix. Me lo saludan, que le mando un abrazo. Claro, con Dile que gusto. venga a visitarnos, Ah, que nos traiga algo de que nos México. traiga pan con café. Unos tacos, También, que nos traiga unos tacos sí, tacos, tortillas y todo eso, qué rico. con salsa Valentina. También, y picante. Bueno, la salsa Valentina es un picante de México. Sí. Ok, cuídense. Hablamos por el WhatsApp. Listo, profe. Bueno, feliz día. Adiós. Ya, profesor. Igual, no se mojen. Chao. Chao. Hable mucho Chao. para que se mejore.